Hey, ¿qué onda? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo una cápsula gramatical que le puede ser de utilidad a las personas que ya están un poco familiarizadas con lo que son conceptos de gramática. Vamos a ver qué son los adverbios. Pero no vamos a quedarnos en la definición simple y ejemplos básicos, sino que vamos a profundizar un poquito más. Un poquito más. Más sin embargo, voy a hacer esto bastante explicativo para que toda audiencia, todo público lo pudiera entender, inclusive si no tiene unos conocimientos previos, ¿no? Bueno, pero para los que ya tienen el conocimiento previo, les voy a decir en qué vamos a profundizar respecto a los adverbios. Puede pasar muchas veces que un adverbio se piense que esté modificando un sustantivo. Pero, por definición general, los adverbios no modifican sustantivos, solo modifican a tres tipos de elementos sintácticos, los cuales son los verbos, los adjetivos y, y en sí otros adverbios, ¿no? O sea, puede modificar a otro adverbio en sí mismo, a otro verbo, o sea, una acción, o a un adjetivo, o sea, una descripción, cualificación de X sustantivo, ¿no? Bueno, pero pareciese ser, en algunos casos, que un adverbio está modificando inclusive también a sustantivos o está modificando a sintagmas nominales. Un sintagma es un conjunto de palabras que van a representar un valor sintáctico, que un valor sintáctico puede ser un sujeto, una acción, un verbo, un adverbio. Pero bueno, un sintagma es un grupo de palabras que al juntarse pueden servir como un elemento en una oración. Este, entonces vamos a vamos a ir a ver lo que es un adverbio. Vamos a ir al overview, que es lo fácil. Bueno, entonces aquí tengo yo lo que son los adverbios. Vamos a la definición. Son palabras invariables que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad, o bien afirmación, negación o duda. Lo explicamos. Se dice que son palabras, eso es fácil de entender, invariables. Las palabras pueden ser variables o invariables según cómo se acomodan con otras palabras. Por ejemplo, podemos hablar de que los sustantivos tienen género y tienen número. Y entonces ahí varía, ¿no? Varía según el género. Puede ser no sé, el pato y la pata. Puede ser el perro y la perra. Entonces, según su género, varía la palabra, ¿no? También el número. Puede ser perro o perros. Este, bueno, entonces los adverbios, por definición, no tienen variación. Y bueno, nos ayudan a expresar eh, la circunstancia del lugar. Por ejemplo, un adverbio, puedo decir que el lugar donde se hacen las cosas se hace aquí, se hace allá, se hace atrás, adelante, se hace encima, se hace debajo, a escondidas, que sería una locución adverbial. Bueno, tenemos de tiempo, ayer, antier, mañana, después, antes. De modo, son nos pueden ayudar a indicar el modo en el que algo se hace deprisa, se hace lento, se hace con ganas, sin ganas, con amor, con odio. Con amor y con odio serían adverbios, mmm, locuciones adverbiales serían. Que no tanto es una locución, sino sería un sintagma de locución. Bueno, no me enrollo en eso, pero siguen siendo sintagmas porque nos ayudan a describir el modo, ya solo que son grupos de palabras. Eh, y bueno, hay otros de negación o duda, pero bueno. Entonces, nosotros podemos expresar ese tipo de circunstancia para modificar a un verbo, a un adjetivo o un adverbio. Recordemos el verbo, pues expresa la acción, ¿verdad? Podemos decir la acción en qué lugar se hizo, a qué tiempo se está haciendo, de qué modo se está haciendo, y también la cantidad, ¿no? Por ejemplo, mucho puede ser un adverbio que modifica a una actividad, a un verbo. Trabajo mucho, estudio poco, hago ejercicio un montón. Un montón son dos palabras, es un adverbio, pero es sintagma de adverbio o sintagma adverbial.
Los adjetivos son palabras que nos ayudan a hacer una descripción de de una entidad, ¿no? Vamos a describirla. Este, los famosos calificativos, ¿no? Hay bastantes tipos de adjetivos. Los calificativos, pues serían los más conocidos. Nos ayudan a describir, las cualidades físicas de algo, ¿no? Salto, bajito, gordo, flaco, delgado, etc, etc. Ahora, entonces, los adverbios ya habíamos visto que nos están ayudando a hacer ese tipo de descripciones o expresar ese tipo de circunstancias. Pero un adverbio puede modificar otro adverbio en el sentido de que usamos un primer adverbio para decir algo y un segundo adverbio, el cual nos va a ayudar a hacer una intensificación. De hecho, los adverbios de cantidad, algunos lingüistas prefieren llamarles adverbios de grado, porque a veces cuando hablamos de mucho trabajo, o sea, estudio mucho, como tal no es una cantidad de tiempo, sino un grado, ¿no? Eh, Sobre todo con cuando se aplica un adverbio de cantidad a un adjetivo, regularmente no está hablando implícitamente de cantidades, sino que de grados de acción. Entonces, por eso algunos lingüistas prefieren llamarlo adverbios de grado y no de cantidad. Que también es otro rollo. La clasificación de los adverbios, si son de lugar. Fíjense que en la parte de abajo del mapa hay algunas clasificaciones de los adverbios. Tenemos lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. Pero estas son meramente, yo diría, es una lista parcial. Es una lista ilustrativa, pero no es una lista exhaustiva. ¿A qué me refiero con que no es exhaustiva? No está abordando toda la gama existente de adverbios, ¿no? Y aparte, como por ejemplo, si dice cantidad, algunos de manera de grado. Entonces, entre los lingüistas todavía no se han podido poner de acuerdo para decir estos son los tipos de adverbio que existen. La verdad es que la versatilidad y la riqueza de las lenguas es tan compleja que es muy difícil encasillar todos los conceptos y que todo cuadre, ¿no? A veces es un poco más artístico esto de la ciencia del lenguaje. Bueno, no, volviendo al tema de los adverbios. Esos adverbios de grado se pueden aplicar a un verbo, ¿no? A un adjetivo. Por ejemplo, se me ocurre ahorita una mujer linda, ¿no? Es una mujer linda, puedo adverbiarlo para intensificar ese adjetivo y es muy linda. Pero, ¿qué tal si lo quiero todavía adverbiar más? Quiero todavía intensificar más. Entonces voy a utilizar un adjetivo principal para modificar un adverbio secundario que va a modificar a la mujer linda, ¿no? En este caso, mujer linda lo podemos llamar sintagma nominal, porque toda la frase mujer linda hace referencia pues a una persona, ¿no? A una chica linda. Entonces, mujer linda es una muy linda mujer. Extremadamente muy linda mujer. A lo mejor no es el ejemplo más común que podemos escuchar, ¿no? Una extremada muy linda mujer. Como que suena un poco awkward, digo un poco extraño, pero me va a entender, ¿no? Entonces así podemos utilizar varios adverbios empalmados, como que uno ayudando al otro para hacer las descripciones. Bueno, yo creo que con eso ya podemos ver lo de los adverbios de lugar, tiempo, clase. Ya lo expliqué, no es necesario tener más. Los adverbios de negación me interesa. A ver, no, jamás, nunca, tampoco. Bueno, pues sí, cuando decimos nunca, Juan nunca se cepilla los dientes, al poner el adverbio nunca, pues simplemente estamos negando al verbo, ¿no? Es una forma de negar el verbo. Duda, quizás, acaso, quizás vaya a tu casa, quizás no, quizás duerma solo, quizás no. Ok, ok, bueno, pues esos básicamente son los adverbios. Entonces hasta ahí no hay problema, ¿no? Eso sería una clase básica de adverbios. Obviamente pues serían ejemplos, serían dinámicas, preguntas para que se consolide el tema. Pero el chiste está en que muchas veces podemos ver un adverbio junto a a un sustantivo y decimos, ah caray, ¿qué no se supone que los adverbios no modificaban a sustantivos? Entonces antes de darles los ejemplos, vamos a ir a una fuente de autoridad, para ver
porque lo que les estoy diciendo tiene sentido, ¿no? O sea, quiero que sepan que lo que les estoy diciendo está respaldado por una fuente con autoridad. En este caso, pues yo leí el libro de... es un libro, Nueva Gramática de la Lengua Española, Morfología y Sintaxis, por la editorial Espasa Libros. Y pues los autores son la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Básicamente aquí tengo el texto, pero pues qué mejor que lo veamos directamente del libro, ¿no? Entonces lo pongo aquí. Entonces en esta parte de la introducción al concepto de adverbio, lo vamos a ir leyendo y lo voy explicando. Vamos a leer, no mucho, es una página nomás. Vamos a darle. Bueno, el adverbio es una clase de palabras invariables cuyos miembros presentan cierta heterogeneidad. Los adverbios se caracterizan por modificar a un gran número de grupos sintácticos. A ver, los grupos sintáctico viene de sintaxis. La sintaxis es la ciencia que estudia el orden de los elementos del discurso, ¿no? El discurso pues serían las oraciones, ¿no? Entonces, nosotros hablamos y tenemos un orden. Regularmente tenemos que sujeto, verbo, complemento, por decir algo, ¿no? Pero hay otras lenguas donde en vez de empezar a declarar la oración, empezando por el sujeto que hace la acción, empiezan diciendo la acción y después el sujeto, o empiezan diciendo el complemento, o sea, a quién recibe la acción. Entonces es un despapalle, pero eso es una ciencia, es la sintaxis. La sintaxis es cómo organizamos los elementos de la oración para, pues para comunicarnos, ¿no? Un ejemplo de la sintaxis es la inversión auxiliar sujeto que pasa en el inglés, ¿no? Donde yo para decir una pregunta tengo que invertir el verbo y el sujeto, ¿no? Bueno, en este caso sería el auxiliar y el sujeto. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De qué es la sintaxis. Entonces los elementos sintácticos son esas cosas que nosotros utilizamos para componer oraciones. Los adverbios se caracterizan por modificar a un gran número de grupos sintácticos. Entonces, los adverbios van a modificar a grupos sintácticos, especialmente a los verbos y a los grupos que estos forman. Entonces, cuando nosotros hablamos de un verbo, es una acción. Entonces, un sintagma de verbo o un sintagma verbal es un conjunto de palabras que nos van a representar a una acción. Por ejemplo, pasear por la calle tranquilamente. Tranquilamente es un adverbio, por cierto. Los adjetivos de modo van a terminar en mente. Hay muchos adjetivos, ¿no? Como muy, poco, demasiado, que no son de modo, pero los que terminan en mente es un sufijo que se utiliza para algunos adjetivos. Les pones la terminación mente y se hacen en adverbios. Pero bueno, entonces identificamos a nuestro adverbio, que es tranquilamente. Entonces, pasear por la calle. Pasear por la calle está describiendo una actividad, es un sintagma verbal. Es el grupo de palabras que forman a un verbo. Entonces, pasar por la calle tranquilamente. Tranquilamente me describe cómo se hace la acción. Se hace esa acción tranquilamente. También podemos utilizar los adverbios para modificar a los adjetivos. A ver, déjenme ver si. Entonces, desde aquí vamos a subrayar. Bueno, eso ya lo explicamos. Ahora, los adverbios también pueden modificar a los adjetivos y a los grupos que les corresponden a los adjetivos. Serían los sintagmas adjetivales. Por ejemplo, sumamente satisfecho de los resultados. De igual manera vemos sumamente, tenemos nuestro adverbio. Y luego, satisfecho de los resultados. Satisfecho de los resultados es algo con lo que podemos describir a alguien, ¿no? Con los resultados de la acción, ¿cómo se encuentra él? Bueno, está sumamente satisfecho de los resultados. O sumamente insatisfecho de los resultados porque ganó el partido que no le gusta. Bueno, también los adverbios los podemos utilizar para modificar a otros adverbios y a sus grupos sintácticos. Por ejemplo, aquí tenemos irremediablemente lejos de su país natal. Recordamos que hay adjetivos de lugar que nos dicen dónde se hacen las cosas. Lejos de su país natal es una expresión, es un sintagma adverbial. Lejos de su país natal. Nos va a decir en dónde se hacen las cosas, ¿no? Va a responder al dónde se hacen las cosas. Entonces, pues lejos de su país, el dónde se encuentra, lejos de su país natal.
Y bueno, nosotros podemos decir irremediablemente, o sea, pues bueno, que sin remedio, sin nada que hacer para que se arregle, sin nada que lo pueda cambiar, él irremediablemente está lejos de su país natal, o que irremediablemente cualquier cosa pasó lejos de su país natal. Aquí como tal no hay verbo, solo hay dos adverbios. Irremediablemente, lejos de su país natal, se fue a trabajar a los United States. Bueno, ciertos adverbios pueden incluir a grupos nominales y aquí es donde se empieza a complicar, ¿no? Porque nosotros vemos que la definición con el diagrama que les di al principio, vimos que no era posible utilizar lo que es un adverbio para modificar a un sustantivo. Más sin embargo, sí podemos utilizar al adverbio para modificar a un ¿qué nos está diciendo aquí? Grupos nominales. Fíjense que ya no está hablando de un sustantivo. Nominal viene del nombre. El nombre es lo que le damos a las cosas, que sería un sustantivo. Pero aquí ya no dice al nominal y a sus correspondientes. Solo me dice a un grupo nominal. Ya no puedo hacerlo directamente al nominal, pero sí a un grupo nominal. Y a un grupo nominal lo puedo hacer porque casi siempre parten de un determinante, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, incluso tus hijos. Incluso sería nuestro determinante, que perdón, incluso sería nuestro adverbio. Este tipo de adverbio es un tipo de adverbio, no sé cuál sería su clasificación, les digo hay muchas, pero podemos decir que esta clasificación, que incluso es un adverbio que corresponde a denotar sorpresa, denotar, pues sí vaya sorpresa, ¿no? Entonces cuando si alguien te dice todos se fueron, todos reprobaron, incluso tú, y tú estás esperando que no hubiera reprobado, ¿no? Reprobado porque habías estudiado bastante, o porque le habías dado un dinerito a X profesor. Entonces yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo está ese rollo? Bueno, incluso tus hijos. Aquí el grupo nominal del que estamos hablando son tus hijos. Entonces, decimos que, sorprendentemente, también tus hijos. Ahora, pronominales. Recordamos la diferencia entre un nominal y un pronominal. El nominal es el que tiene el nombre en sí. Por ejemplo, yo soy persona. Y mi nombre más propio sería Orlando. Entonces, cuando está Orlando es mi nombre. Persona, pues también soy. No es un pronombre porque sí soy una persona. Pero si me dijeran tú, o sea, yo no soy tú, porque tú puedo ser yo, tú puedes ser tú mismo, tú puedes ser él, si estás hablando con él, ¿no? Entonces, cuando una palabra no tiene un significado o no remite precisamente a una entidad, entonces se le considera pronombre. Porque la palabra cuando remite relativamente según el contexto es el pronombre. Bueno, entonces tus hijos se consideran nombre porque siempre hijos ya remite pues a las crías, ¿no? De alguien. Entonces perro siempre va a remitir a lo mismo. Nunca voy a decir perro y me voy a referir a una vaca o a un árbol. Siempre va a ser lo mismo. Pero si yo digo todos, fíjense aquí ya vamos con pronominal, todos. ¿Todos quiénes? Todos perros, todos los gatos, todos los sistemas solares, todos los quiénes. Ya depende del contexto, ¿no? Digo, casi todos, solo tú. Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos. Aquí casi modifica todos. Casi es un adverbio. En este caso, bueno, todos es un pronombre. Y casi es un adverbio de cantidad que expresa que no son todos. O sea que es un poco menos del todo completo, ¿no? Como el 90%. Que claro que no maneja esto con cantidades exactas, ¿verdad? Pero por decirlo en términos fácil, más o menos un 90%, casi todos, ¿no? Bueno, solo tú. Aquí solo está en el adverbio
que está indicando que el pronombre tú, quien sea que sea, es el único. Bueno, entonces ahí podemos ver cómo los adverbios sí están trabajando con sustantivos. Bueno, tuve que hacer una revisión de nuevo de esto porque se complicó un poquito. Pensaba, cuando estaba haciendo la investigación previamente, que cuando hablaba de grupos nominales, siempre los iba a presentar con un determinante. Y lo di por sentado, sin hacer la segunda revisión de las notas. Pero bueno, ya lo tengo. Por cierto, cuando hablamos de un grupo nominal, a pesar de que se llama grupo, eh, un grupo sintáctico puede estar compuesto por una sola palabra siempre y cuando cumple la función de el grupo sintáctico. Por ejemplo, de sujeto. Si yo digo perro y el perro es el sujeto y no le quiero poner ningún determinante, ningún adjetivo, ningún adverbio, no hay ningún problema. Perro, una sola palabra, ya sería un grupo nominal o un grupo pronominal, si solo digo Pedro, ¿no? Ya como no, Pedro es nombre, si solo digo tú, como un pronombre, ¿verdad? Bueno, voy a volver a explicar acerca de estos casos en los que, fíjense, esto que tengo subrayado es lo que está haciendo una, lo que me causó un poco de confusión. Bueno, entonces dice, ciertos adverbios pueden incidir sobre grupos nominales. Les recuerdo que grupos nominales puede ser una palabra o varias de ellas. Ya lo acabo de revisar y asegurarme de eso. A ver, entonces pasamos con grupo nominal. Habla de tus hijos. Tus hijos es el nombre de una entidad concreta. Hijos no pueden ser padres, no pueden ser abuelos, no pueden ser primos. Hijos son hijos, ¿no? Ahora, hijos, que es el núcleo del grupo nominal, el núcleo es hijos, pero está determinado por un adjetivo posesivo, que sería tus. Entonces, tus es un determinante. Y incluso es nuestro adverbio. Nuestro adverbio incluso está modificando no al sustantivo hijos, está modificando a el determinante, adjetivo posesivo, palabra tus. Entonces, incluso tus, ¿no? El incluso es un adverbio que nos muestra, que indica sorpresa, o incredulidad. Entonces, inclusive esos, los cuales son tuyos, también tus hijos, ¿no? Y ya, pues, incluso tus hijos se la pintaron, incluso tus hijos están nominados, incluso tus hijos se fueron. Bueno, anyway. Entonces vamos ahora con grupos nominales. También los adjetivos pueden afectar a grupos nominales. Pero fíjense que la definición, vamos de nuevo. Los adverbos solo pueden modificar a verbo, adjetivo y adverbio. No pueden modificar a los sustantivos. Y eso es lo que estamos defendiendo en esta cápsula gramatical. Entonces, volviendo para atrás. Los nominales son sustantivos. Entonces tenemos dos adjetivos. Tenemos casi y tenemos solo. Dos oraciones diferentes, ¿verdad? Casi todos y solo tú. Bueno, en la investigación que acabo de volver a hacer, la primera es casi todos lo podemos arreglar como yo lo pensaba en un primer principio que tenía yo preparado para este video. Digo, bueno, todos se puede servir como como un determinante de algo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de todos los estudiantes. Casi todos los estudiantes. Todos los estudiantes es nuestro sintagma nominal, nuestro grupo nominal. El núcleo son estudiantes, pero todos los es el determinante. Entonces, el adverbio me puede modificar a un determinante o a un grupo nominal en ese sentido de que tiene eso, ¿no? Bueno, entonces ahí dije, bueno, no hay ningún problema. Simplemente voy a pensar que los de la RAE no quisieron agregarle más contexto, que igual ya me olía raro. Ahora veo el de solo tú. Está solo el adverbio con una sola palabra, bueno, igual, entonces veo que un grupo nominal puede ser formado por una sola palabra, entonces digamos ahí no hay problema. Pero ya la palabra tú, forzosamente,
ya es el pronombre, ya es el núcleo. Ya no le puedo poner, o sea, el tú es es el determinante. Bueno, entonces estamos viendo que sí, nos está diciendo la RAE, este documento con peso, con autoría, nos está diciendo que los adverbios sí pueden incidir en algunos grupos nominales, como en el ejemplo de la oración solo tú. Bueno, entonces vamos a checar la palabra que utilizan incidir, que no es modificar. Una cosa es modificar o incidir. Incidir tiene una connotación menos grave, menos fuerte. Entonces, según mi conversación que tengo con algunas inteligencias artificiales de diferentes fuentes, están diciendo que no hay como tal una le en ese sentido, ¿no? Por eso lo comparto también con ustedes. Entonces no hay una modificación como tal de el pronombre núcleo, que sería todos y tú. Entonces aquí vamos a olvidarnos de todos los estudiantes y vamos a dejarlo tal cual lo está dejando aquí la RAE. Entonces casi todos. Si hubiera sido casi todos los estudiantes, el casi hubiera modificado el determinante todos, que hubiera todos, el determinante todos, pues obviamente nos está diciendo que estamos hablando de la totalidad del conjunto, ¿no? Porque está hablando de todos. Ahora, si yo digo casi todos, adverbio de grado, le bajo el grado a todos. Entonces no estamos hablando de todos, sino de una cantidad que casi llega a ser todos. Pero bueno, entonces en casi todos no vamos a decir que todos es ya directamente nuestro pronombre, ¿verdad? Ya le estamos hablando de todos para referirnos a X grupo de entidades. Bueno, entonces el casi nos estaría simplemente limitando la referencia a que no sea a la totalidad de esas entidades, sino a casi todas las entidades. Entonces a mí personalmente, yo digo, bueno, pues si estamos utilizando el adverbio de esa manera, pues ya no es un adverbio, ya es un determinante. Y ahorita vamos a ver ejemplos de lo que es un determinante y de lo que es un adverbio, para que les quede más claro. Pero para mí particularmente, ya ese casi deja de ser adverbio y se convierta en un determinante. Pero bueno, con la conversación que tengo y como está escrito aquí, dice que casi pues simplemente incide en acotar o limitar la referencia del pronombre. De la misma manera que solo tú. No está modificando el pronombre como tú sigues siendo tú. Solo que en general la referencia que vamos a hacer, la vamos a acotar a que sea exclusivamente para tú. O sea, solo tú eres mi amor. Yo puedo decir tú eres mi amor. Pues digo, solo tú eres mi amor. No estoy modificando a tú. Sigo siendo hablando de tú como persona, ¿no? Entonces la diferencia entre decir tú eres mi amor y solo tú eres mi amor. Un segundo. Ok, ya volví, tenía que checarlo igual con la inteligencia artificial, ¿no? A ver, es lo que les comentaba, precisamente. Los adverbios no pueden modificar sustantivos. No vamos a cambiar su esencia ni a determinarlos. Decir porque para determinarlos utilizamos determinantes que cuantifican al sustantivo. Pero los adverbios no lo pueden hacer. Lo que podemos hacer es usar un adverbio para restringir el uso del sustantivo en determinado criterio. Volviendo a los ejemplos, tú eres mi amor, simplemente indica que el sujeto, tú, como la única persona a la que se dirige la afirmación. Pero cuando le ponemos solo tú eres mi amor, agrega la idea de exclusividad, que nadie más que tú es mi amor. Aquí el adverbio solo nos ayuda o incide en el nombre tú para restringir la referencia a una única persona. Aunque se entendía al inicio, le estamos dando al inicio se hace la referencia de que tú eres mi amor. Pero en el segundo, con el solo, estamos dando una exclusividad. Estamos diciendo que no hay otra persona más, ¿no? Pero el tú no se ha modificado. Simplemente el solo es un adverbio que inclusive podemos decir que no solo está afectando a nuestro
sustantivo, sino a la frase en general. Tú eres mi amor. Esa es la frase. Y luego solo tú eres mi amor. Entonces, el sustantivo no puede ser modificado por el adverbio, pero la referencia del sustantivo sí puede ser incidida por lo que es el adverbio. Ok, bueno, entonces continuamos ya. Tenemos adverbios que también pueden ayudar a incidir sobre grupos preposicionales. A ver, los grupos preposicionales igual van a ser sintagmas preposicionales. Un sintagma preposicional se diferencia de otros sintagmas porque empieza por una preposición. Aquí también de madera, también sería nuestro adverbio. También es nuestro adverbio y de madera es el grupo preposicional porque empieza con la preposición de. Y aquí pues simplemente estamos indicando que también lo utilizamos para un adverbio que muestra como continuidad, ¿no? Como repetición, o agregado, y que en ese caso esa repetición, ese agregado, esa otra cualidad es pues de madera. Que este grupo preposicional es un grupo preposicional adjetival, porque es de madera, ¿no? Califica como el material de algo. Tenemos prácticamente sin esfuerzo, es otro caso, prácticamente sería nuestro adverbio, y sin esfuerzo empieza con la preposición sin, y luego esfuerzo, pues también sería un grupo preposicional, también es, ya no es adjetival, porque es sin esfuerzo, sería un grupo preposicional adverbial. Entonces es un grupo preposicional adverbial, porque todo ese grupo es preposicional porque empieza por una preposición, es grupo por pues vamos a decir porque tiene más de una palabra, pero ya vemos que los grupos también pueden ser de una sola. Pero es adverbial porque sin esfuerzo dice cómo se hace algo, ¿no? Por ejemplo, yo corro sin esfuerzo. Sin esfuerzo sería un adverbio. Y bueno, entonces continuamos. Y algunas pueden asimismo modificar oraciones. También podemos utilizar mismos adverbios para modificar no solo a un elemento sintáctico, sino a toda una oración o a toda una, ¿cómo le llamamos? Una cláusula. Bueno, todas las construcciones, por ejemplo, probablemente son ya las 4. Asimismo, podemos hacer una oración, ponemos, probablemente son ya las 4. Probablemente es nuestro adverbio. Obviamente, pues entiende qué significa probablemente, ¿verdad? Bueno, y luego ya tenemos nuestra cláusula aquí, y ya son las 4. Hay un sujeto que son, pues estamos hablando del día, de la hora, ¿no? La hora y ya son las 4. Entonces, todo eso lo modificamos con probablemente. O sea, es muy probable, hay una alta probabilidad de que ya sean las 4. Bueno, todas estas construcciones y otras, vamos a ir un poquito más rápido ya. Todas estas construcciones y otras semejantes se examinarán a lo largo del presente capítulo. Con los modificadores y complementos de los adverbios se forman grupos adverbiales. Como mucho después del almuerzo, que se analizará en la sección 30.14, con los grupos preposicionales lexicalizados y ocasionalmente con los que pertenecen a otras clases de palabras. Se forman locuciones adverbiales, es decir, unidades léxicas constituidas por varias palabras que ejercen las funciones sintácticas que corresponden a los adverbios, como de repente. Se analizarán en las secciones 30.15 al 30.15-17. Nomás quería llegar hasta que quería llegar. Continúo leyendo.
Piensan algunos gramáticos contemporáneos que la gran versatilidad sintáctica del adverbio y la considerable heterogeneidad que presentan sus variedades no constituyen una prioridad que los caracterice positivamente, sino más bien un posible defecto de la distribución de las clases de palabras heredadas de la tradición. De hecho, se ha puesto alguna vez de manifiesto que la definición tradicional del adverbio suele plantearse estrictamente en función de los elementos de los que modifica, verbos, adjetivos u otros adverbios, lo que tiene el inconveniente de presentar el elemento definido como parte de la definición. Deja fuera además el resto de los elementos modificados a los que se ha hecho referencia, es decir, los grupos sintácticos nominales, preposicionales u oracionales. Aún así, la clase gramatical de los adverbios se reconoce en casi todas las teorías gramaticales, antiguas o modernas, aunque los gramáticos no coinciden en los grupos y subgrupos de adverbios que es posible distinguir. En la síntesis que aquí se presentará, se mencionarán todas aquellas clasificaciones de adverbios que parecen contar con mayor aceptación. Bueno, básicamente lo que estamos leyendo ahí es que, como les comentaba, los adverbios en su estudio topológico no se han como que clasificado bien de qué categoría son, a cuál pertenecen. Hay diferentes categorizaciones y pues no se ponen todavía de acuerdo. Inclusive las definiciones son muy difíciles porque cuando decimos que solo modifican adverbios, adjetivos o adverbios, adjetivos o verbos, es una definición pues un poco escueta porque está dejando de afuera todas esas modificaciones que hace a otros grupos nominales, sintácticos y bueno, y todo eso que les expliqué, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo al tema complicado, les pongo la nota. Ya leímos esto, ya vimos la presentación de qué es un adverbio. Ahora sí, vamos a ir resumiendo con lo que hay que quedarnos. Primero, los adverbios no modifican a sustantivos, nunca lo hacen. En todo caso, lo más parecido que puede ser un adverbio en tanto es modificar sustantivos, sería incidir en la limitación de el sustantivo en la frase en la que está. O sea, si yo digo, tú eres mi amor, yo puedo utilizar un adverbio para limitar o para poner exclusividad en el sustantivo, pero no para modificar al sustantivo. Bueno, y luego hay otra, dentro de las notas que yo tomé, y la principal razón por la cual hice este video, que no era tan complicada como acabo de explicar, era, por aquí está, lo vamos a ver, voy a poner pausa. Bueno, estas notas pues están en la descripción del video, ya sea si lo están viendo en Facebook o en el canal de YouTube. Aquí van a tener esas notas para poderlo estudiar con calma. Pero una parte fundamental, bueno, aquí pues descripción básicamente de qué son los adverbios y cómo se pueden utilizar. Y luego aquí vamos a tener la diferencia entre lo que es un adverbio de cantidad, porque tenemos muchos adverbios, ¿no? Pero especialmente los adverbios de cantidad podrían ser confundidos con los determinantes de cantidad. Y bueno, vamos a... me les leo aquí. De hecho, voy a ver si puedo hacer estas letras un poquito más grandes para que no se... A ver, vamos a ponerlas grandes. Ahí está, ahora sí. Bueno, confusión entre adverbios de cantidad y determinantes cuantificadores. A veces, palabras como mucho pueden generar confusión porque tienen dos funciones distintas dependiendo del contexto. Es importante reconocer cuando actúan como adverbios de cantidad, modificando a verbos, adjetivos o adverbios, y cuando son determinantes cuantificadores, modificando sustantivos. Bueno, entonces aquí lo que estoy diciendo es que hay una palabra y hay muchos tipos similares a esa palabra, ¿no? Pero digamos que existe una palabra que puede funcionar como adverbio y a la vez como determinante. Entonces la gente no reconoce esa dualidad de la palabra. Que sí pasa mucho en la lingüística, pero muchas veces no estamos conscientes de ellos. Por ejemplo, yo soy hijo.
pero a la vez soy hermano. Entonces mi padre me ve como hijo y mi hermano me ve como hermano. Entonces yo no es que deje de ser hermano cuando soy hijo, ni dejo de ser hijo cuando soy hermano. Simplemente tengo dos funciones diferentes según el contexto en el que estoy, ¿verdad? Bueno, igual así pasa. Y vamos a ver un ejemplo con la palabra mucho. Mucho puede ser adverbio o puede ser determinante. Como adverbio de cantidad va a modificar a verbos, adjetivos o adverbios para indicar intensidad o grado. Por ejemplo, corre mucho. Aquí estoy modificando al verbo correr en tanto intensidad, ¿no? O en tanto a cantidad. Está mucho mejor. Aquí voy a decir mejor, se encuentra mejor. Entonces mucho mejor. Ya estamos intensificando el adjetivo de mejor. Hoy me siento mucho más cansado. Más cansado es... hoy me siento mucho más cansado. Ok, entonces más cansado es un adjetivo, pero está cansado, está siendo modificado por más. Si le pongo mucho más cansado y hay un adverbio modificando otro adverbio que modifica a un adjetivo. A final de cuentas, todo esto sigue siendo una sintagma adjetival, modificado por dos adverbios, uno seguido de otro. Bueno, pero la palabra mucho también puede ser un cuantificador y sería su otra vertiente. Modifica sustantivos para indicar su cantidad. Por ejemplo, mucho trabajo cansa. Aquí, le estamos hablando de que el trabajo cansa. Entonces, del que estamos hablando, la entidad de la que estamos hablando, del sujeto de la oración es el trabajo. Pues vamos nosotros a cuantificarlo con un determinante. El determinante sí modifica al sustantivo. Lo especifica, lo modifica, lo incrementa, lo disminuye, lo especifica en el sentido si es este, si es aquel, si es el mío, si es el tuyo. Bueno, ese es un determinante, ¿no? Entonces, un determinante podría ser de cantidad, que hablamos de es poco o es mucho. Entonces, mucho trabajo. A diferencia de corre mucho, donde mucho no indica cantidad, ¿no? Sino que indica la acción. La acción es mucha acción. Que al final de cuentas es que es una cantidad de correr, ¿no? Pero no estamos hablando de cuánto corre, sino estamos hablando de la acción que hace. Es mucha acción la que hace, es mucho corre. Tengo mucho dinero. Igual, o sea, aquí estamos hablando del dinero. El sujeto soy yo. Es un sujeto elíptico, no aparece ahí. El verbo es tener, poseer. Entonces yo tengo y que tengo dinero. Pero el dinero vamos a incrementarlo como mucho. Entonces no estamos diciendo yo mucho tengo, estamos diciendo yo tengo mucho dinero. El mucho modifica a el sustantivo del que se habla. Lo está diciendo que está en gran cantidad, ¿no? Bueno, entonces muchas veces nosotros vemos la palabra mucho y palabras similares y decimos, ok, si mucho, yo ya vi que era un adverbio porque me ayuda para describir la cantidad de actividad que yo hago, entonces siempre va a ser así. Y cuando lo vemos modificando a un sustantivo, ya pensamos que el adverbio también puede modificar a un sustantivo. Y eso es algo que me ha pasado a mí, que veo que le pasa a mis estudiantes. Entonces es algo que les quiero decir, no. El adverbio no puede modificar a un sustantivo. Eso es la cápsula gramatical de este momento. No se puede modificar a un sustantivo con un adverbio. Ya vimos, se puede hacer una... ¿cómo estábamos hablando? Indicio, no sé qué, vamos a verlo. Retomo, se puede incidir, se puede hacer una incidencia en un sustantivo con un adverbio, pero no se puede modificar. Bueno, entonces ese fue un caso. Y ahora, para terminar, una de esas palabritas muy especiales con las que podemos confundir cuando está funcionando como determinante o como adverbio sería la palabra very, que muchas veces se puede traducir como mero en español, ¿verdad? Bueno, very, estoy seguro de que todos los como very much, thank you very much. Entonces el very es una palabra que nos ayuda a intensificar.
Entonces es un adverbio para intensificar el grado de algo. Y la mayoría de nosotros, de los que están aprendiendo inglés, y pues también de mí ese es el caso, eh, aprendemos el very como un intensificador. Cuando llegamos a ver el very en una estructura diferente, donde no es intensificador, pensamos que está modificando un sustantivo. Cuando voy a poner aquí very book, ok. She's very beautiful, ¿se entiende? Ella es muy hermosa. Pero si yo digo, the very book I was looking for, aquí very book no está hablando de un muy libro. ¿Por qué sería un muy libro? Y es lo que yo había manejado con algunos de mis estudiantes, que los adverbios no académicamente, no con un contexto académico, sino con un contexto pues del vulgo, de urbano, en ese contexto se puede utilizar el very como un intensificador de las cualidades de un sustantivo. Por ejemplo, the very man, the very bus, the very, no sé, el mero esto, ¿no? Cuando decimos el mero hombre, the very man, decimos, ok, el very está intensificando las cualidades intrínsecas del concepto de hombre. Entonces, cuando digo, he is the very man, estoy diciendo que él muestra las cualidades que yo espero en un hombre o en una mujer. She is the very girl. She is the very fitness person. Entonces, que estamos de alguna manera diciendo que las cualidades del concepto del que estamos hablando se hacen presentes. Bueno, así yo lo había manejado con mis estudiantes, pero pues estaba en un error porque very, aparte de ser adverbio, bueno, y no se usa de esa manera. Bueno, sí se usa, pero lo que les expliqué gramaticalmente no es eso. El very se utiliza también como un adjetivo para decir que es exactamente de lo que se está hablando, o que es tiene la cualidad de ser suficiente. Y bueno, entonces yo pensaba que pudieran utilizar el very y el mero también en español como un adverbio para intensificar las propiedades de un sustantivo, pero no es el caso. Entonces vamos a ver el caso real, que es cómo se usan, para ya terminar esta exposición de lo que son los adverbios. Bueno, número 3, el caso de very en inglés y mero en español. Otra fuente de confusión puede venir del inglés, donde very tiene dos usos, como adverbio y como adjetivo. Esto puede llevar a pensar erróneamente que los adverbios modifican sustantivos, pero no es así. Very en inglés, como adverbio, modifica adjetivos o adverbios. Ejemplo, she is very beautiful, modifica beautiful. Como adjetivo se usa antes de sustantivos para enfatizar su exactitud o esencia, similar a mero en español. Bueno, el primer caso, she's very beautiful, es un adverbio para intensificar a beautiful. Pero después, para utilizarlo, para enfatizar en la exactitud o la esencia de algo, podemos decir, the very book I was looking for. Entonces, very, estamos enfatizando que es exactamente el libro, o es el preciso libro que yo estaba buscando. You are the very person we need. A lo mejor for the job, no. You are the very person we need for this job. Aquí de nuevo estamos enfatizando en que la persona es la indicada. Bueno, una traducción para very en varios contextos puede ser mero en español, que es un adjetivo, no es un adverbio. En español, mero es un adjetivo, no un adverbio, que enfatiza la exactitud, suficiencia o esencia del sustantivo que acompaña. Eso de esencia lo agregué yo en definiciones previas, y luego ya se lo quedó la máquina. Ok, ejemplo. La mera verdad es que te amo. Entonces, no hace falta otra verdad más. Es lo que es. Si quiero decirte varias cosas para que entiendas, bueno, pues la mera verdad, o sea, suficientemente es decirte que te amo y por eso hago lo que hago. El mero jefe lo decidió. Entonces, ya era suficiente ese jefe, no hacía falta otro jefe. Ya el mero jefe lo decidió, el que tiene el sartén por el mango, ¿no? El que puede hacer las cosas. O el exacto jefe, el preciso jefe que tiene
esa autoridad para decidir. El que él, fíjense en aquí, le faltó el acento. Caray. ¿No quiere? Ok, ya. Él te quiere por mero capricho. Bueno, pues que la razón por la que él te quiera es simplemente y llanamente, es exactamente un capricho, no es nada más. No es algo más que un capricho que él tiene contigo. Él es su capricho. Well, básicamente, entonces, eso es. Conclusión para cerrar ya este video. Los adverbios no modifican sustantivos, su función es alterar verbos, adjetivos, adverbios o grupos sintácticos. La confusión surge al no distinguir entre adverbios de cantidad, como mucho, con verbos o adjetivos, y determinantes cuantificadores, como mucho con sustantivos. En inglés, very puede ser un adjetivo cuando acompañan sustantivos, y su equivalente en español, mero, también es un adjetivo, no un adverbio. Y bueno, básicamente sería la cápsula gramatical de este momento. Espero que me haya entendido alguna persona. Y bueno, pues nos vemos. Bye bye.